empezar con rectas. ¿Están viendo, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué Profe, tal? buenas tardes. Bueno, ¿están viendo la filmina ahí? Sí, profe. Bueno, Sí. Sí, profe. vamos a empezar con la clase ya hoy de recta. Vamos a tener dos clases. Esta, vamos a hacer la introducción, y la clase que viene va a ser ángulos, distancia, perpendicularidad. Está todo en el apunte. Entonces, por favor, están los micrófonos abiertos. Gracias. Bueno, está los micrófonos abiertos, por favor, apáguenlo. Así Profe, es un alumno que le está preguntando si la clase que viene va a ser presencial. No, Pasa no, que me entiende mal. hasta que no me avisen a mí no me han dicho nada. Personalmente no me han avisado nada. Cuando me avisen yo les voy a decir. A mí no me han comunicado nada. Cualquier cosa, si en la semana me comunican, bueno, mandaremos un mail el día lunes y bueno, y hacemos presencial. Pero no, a mí personalmente no me han dicho nada. Pero lo puedo averiguar en la semana. Bueno, venimos acá, estamos con la recta, ¿cierto? Tenemos la recta, está definida. Acuérdense que esto no es el teórico, es rápido para lo que me hace falta para trabajar, ¿cierto? Tengo la recta definida por dos puntos, esos dos puntos determinan un segmento de recta. Ese segmento de recta, cuando le dábamos un sentido, se generaba el segmento dirigido. Ese segmento dirigido ahora está representado al vector B. Este vector ahora tiene un nombre especial en la recta, se llama vector director o vector de dirección. Vamos a ver que todo se trabaja con vectores, es decir, que yo les pido por favor que estudien el tema vectores, porque van a ver que lo aplicamos en todo momento. Entonces ahora tomamos un punto X sobre esa recta, un punto genérico, que unido con el origen, P, define un segmento dirigido PX, que es el representante del vector X menos P, que ustedes ven acá. X menos P es la diferencia entre el extremo libre menos el origen, y como vemos, hay una particularidad, que estos dos vectores son paralelos coincidentes. Son paralelos coincidentes, es decir, que yo puedo escribir que X menos P es múltiplo, esa multiplicidad se hace a través de un parámetro. Esto es todo vector, por eso voy rapidito. Paralelismo de vectores ya lo hemos visto, entonces acá lo estamos aplicando directamente. Es decir, que tengo que el vector X menos P es múltiplo del vector director B. Esa multiplicidad siempre se representa por un número, por una letra, que en este caso han adoptado esta letra griega lambda, pero puede ser cualquier letra, siempre en minúscula. Recuerden que este escalar es un número, por eso le llaman el nombre parámetro. Es múltiplo de Q menos P, pero ¿quién es Q menos P? Q menos P es el vector de dirección de esa recta. ¿Es fundamental el vector de dirección? Sí, porque si no estuviese el vector de dirección, por cada punto que yo tomo, ya sea en R2, en R3 o en cualquier componente, las direcciones son infinitas. Habría infinitas direcciones que pasan por un punto. En cambio, cuando yo ya fijé un punto como el Q, o me dan de dato el vector de dirección, ya eso lo hemos visto cuando trabajamos con vectores, me podrían haber dado de dato el extremo libre o directamente el vector de dirección. Entonces voy a la expresión matemática, que es la que a mí me interesa, que es la expresión roja acá, que está, esta expresión encerrada, que dice que es la ecuación, o que tiene un nombre, y eso lo van a tener que saber, porque en el parcial yo voy a pedir estas cosas, los nombres de las ecuaciones de la recta. Vamos a ver los distintos tipos de ecuaciones que una recta tiene,
Si ustedes no saben estas ecuaciones, por más que tengamos números, no sabríamos qué hacer con dichos números. Entonces acá yo tengo la primera ecuación. ¿Cómo se llama esta? Ecuación paramétrica vectorial, o a otros autores le dicen ecuación vectorial de la recta. ¿Qué característica tiene? Bueno, en el primer miembro están las coordenadas del punto genérico X. X es un punto arbitrario que está ubicado sobre la recta. P es un punto particular, que es el punto por donde va a pasar la recta, es un punto conocido. El escalar, ¿cierto? Esta ecuación surge de esta igualdad. Y de esta igualdad, recién hemos dicho, se basa en el paralelismo de vectores. Entonces, en el segundo término del segundo miembro tengo el parámetro y la diferencia entre el extremo libre menos el origen, que va a dar lugar a las componentes de este vector director o vector de dirección de la recta. Entonces acá tenemos la primera ecuación, que se llama ecuación paramétrica vectorial, que hay que saber qué forma tiene. Ahora vamos a pasar a otra forma de ecuación. Siempre vamos a estar trabajando sobre la misma recta, siempre vamos a estar trabajando sobre la misma recta, pero la diferencia va a ser que le vamos a ir dando distintos nombres a la misma ecuación. Vamos a ver cómo la vamos transformando. Acá surge otra ecuación en rojo, basada en la igualdad de las componentes homólogas de los vectores. Ustedes saben que cuando dos vectores son iguales, cuando yo tengo dos vectores iguales, las componentes homólogas lo son. Por eso acá la primer componente o primer coordenado de X es igual a la primer componente de este vector que yo tengo aquí en el segundo miembro. La coordenada de P en el X, que se puede llamar X o 1, es lo mismo. P sub 1 se dice que podría haberse escrito P sub X. Es muy normal escribirla con subíndice así más que con la letra X, pero eso no varía el concepto. Más lambda, el parámetro, por el vector, componente del vector en el eje X. Y acá abajo el Y, la componente de P, 2, es decir, P sub 2, sería la componente de P según el eje Y. Lambda, fíjense que el parámetro es único, eso es muy importante aclararlo, no tiene dos subíndices, no se pone, no se coloca lambda 1, lambda 2, porque lambda es un número. Entonces lambda, al ser un número, no se puede descomponer. Es como si yo al 5 lo quisiera poner 5,1, 5,2, no tiene sentido, el número es único. Vamos a ver qué importancia tiene cuando trabajemos con un ejercicio en esta forma. Y B sub 2. Acá a su derecha tienen el mismo sistema, pero en R3. Si ustedes se fijan, lo único que ha cambiado, y que es importante, es la tercera igualdad que aparece acá. ¿Por qué? Porque en la tercera igualdad tiene en cuenta la cota, que acá siempre la cota es 0. En el plano, en dos dimensiones, la cota representada por el eje Z siempre vale 0. En cambio, en R3 aparece una cota cuyo valor se calcula a través de esta igualdad. P sub 3 vendría a ser la tercer componente o la tercera coordenada del punto, y la suma de lambda por la tercera componente del vector B sub 3. O sea que acá tenemos tres componentes del vector de dirección, tres coordenadas del punto P o tres componentes del vector de posición. Recuerde que vector de posición es cuando al punto lo uníamos con el origen. El punto unido con el origen de un referencial también recibe el nombre de vector de posición. Y acá tendríamos las coordenadas del punto genérico de la recta que yo ando buscando. ¿Por qué son 3? Porque estoy en el espacio. ¿Y por qué acá son 2? Y porque estoy en el plano. Acá se generó este sistema, tanto en R2 como en R3, porque hay una igualdad, o se basa, para que aparezca este sistema generado, se basa en la igualdad de las componentes homólogas de un vector. Y siempre se debe colocar la llave, porque si yo no colocase la llave, las ecuaciones estas serían independientes y no servirían, no tendría sentido.
la llave da indicativo que si yo digo que un punto par ordenado pertenece a la recta, debe verificar las dos ecuaciones. Cuando estoy en R3, un punto que va a tener 3 coordenadas y pertenezca a la recta, debe verificar estas 3 ecuaciones. Eso es muy importante. La llave está muy mal. Tiene que estar la llave incluida. Ahí tenemos la segunda forma de la misma recta, pero tiene otro nombre la ecuación. Se llama ecuación paramétrica escalar. Tengan mucho ojo en el parcial, porque generalmente ustedes estudian una sola ecuación y con eso basta. No, en el parcial se puede pedir cualquier tipo de ecuación. Entonces ustedes ya saben cómo empezar a pasar, y esto les voy a pedir por favor que lo tengan en cuenta ahora en esta pequeña teoría, porque el práctico es aplicar esta teoría. Por eso es importante que vayan al teórico para interpretar. Ya ven que la práctica es basado en esto. Van a formar una ecuación vectorial, van a pasar un sistema de ecuaciones paramétricas escalares, que es esta. Por supuesto que en el examen uno va a pedir una de estas ecuaciones, todavía falta. Hasta ahora llevamos 2. Veamos acá si tenemos un ejemplo. Sea la recta, bueno, esto del paralelismo la vemos después. Esto después. Acá está, veamos este ejemplo de paralelismo, lo vemos hoy o la clase que viene. Veamos esto. Sea P y Q son 2 puntos de esa recta y se describan las ecuaciones paramétricas de la recta. Las ecuaciones paramétricas o sistema de ecuaciones paramétricas es lo mismo. Van a encontrar en libros que le llaman sistema de ecuaciones paramétricas escalares. Este nombre no se olviden nunca. Sistema de ecuaciones paramétricas escalares. Está definida por P y Q. Acuérdense que P es el origen, Q es el extremo libre. Si se lo dan así en un examen, recuerden eso. P es el origen, Q es el extremo libre. Entonces, piden 2 cosas acá. La ecuación paramétrica o el sistema de ecuaciones paramétricas y después saber si un punto está en esa recta. Entonces, antes de seguir avanzando, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, la primera ecuación que yo siempre les digo que escriban es la más sencilla, la ecuación paramétrica vectorial. Yo siempre les digo partan de una, y es un problema que tenemos porque el alumno quiere hacerla de memoria todas las ecuaciones y me parece que no. No le va a dar la cabeza para guardar tantas fórmulas que va a haber para hacer parcial, ¿no? Entonces, acá tenemos, el punto X representa el punto genérico que es un par ordenado. Acá podrían haber escrito en lugar de X mayúscula, X sub 1, X sub 2, como está escrito acá abajo. Yo hubiese puesto en lugar de X, el par X sub 1, X sub 2, siempre separado por coma o punto y coma. Pero acá no está mal, acá está diciendo que el punto X grande mayúscula, este punto X mayúscula que vemos acá, es lo mismo que X1, X2. Pero para que a ustedes les quede claro, coloquen acá en lugar de X, por eso tomen un lápiz y un papel y vayan haciendo eso, X1, X2. Cierran el paréntesis, siempre cerró entre paréntesis los números, siempre. Fíjense que va acá, y si yo me acuerdo, la ecuación vectorial de la recta tiene un punto. Ahí está el punto. Entonces, ese punto lo tengo que pasar y escribirlo como tal. ¿Cuál es el punto? Y me fijo acá. Recuerde que los puntos siempre se dan con letra mayúscula. No son vectores. Usted puede decir vector de posición del punto, sí, pero no digan vector P, está mal. Vector de posición del punto, sí, está bien. Si este punto yo lo tengo unido con el origen. Si no, coordenadas del punto. Entonces acá viene y se pone la coordenada del punto. Entonces la coordenada del punto lo colocamos acá. ¿Cuál punto? Y el que por donde pasa la recta. ¿Y cómo sé que es este punto? Porque es el primero que se nombra. Y si no, en el parcial se le colocará un PQ, ¿cierto? PQ, y se le estará con una flecha, en la parte superior estará coronado con una flecha de P hacia Q. Entonces acá va el punto. Más el parámetro. Vea que el parámetro nos habla la letra T, en lugar de la letra lambda que tenían acá ustedes. En vez de usar la letra lambda, han usado la letra T. Es lo mismo, representa a un número. Esta letra T, que ustedes dicen T está mal, se tiene que llamar parámetro, representado por la letra T. ¿Factor de qué?
Acá va a tener que ir la componente del vector de dirección, que no es ninguna de las dos estas. No, estas no son. Ni es ni Q, ni es ni P. Entonces tenemos que hacer la diferencia. Es decir, el extremo libre menos el origen. Si yo hago la diferencia, me va a quedar las componentes del vector de dirección. Si un alumno coloca Q acá, o sea, las coordenadas de Q o las coordenadas de P, está mal. Yo tengo que hacer la resta. Salvo que acá, en lugar de Q, diga sea el vector de dirección. Ahí cambia. En lugar del punto Q, le digan sea el vector de dirección 1 menos 2. Entonces ahí colocan el 1 menos 2. Pero acá es un punto. Van a saber diferenciar lo que es un vector, la notación de un vector de puntos. Entonces hago la resta, hago la diferencia de las componentes homólogas y me da este número, 3 menos 5. Entonces ya tengo la ecuación paramétrica vectorial de la red. Pero a mí no me piden esta ecuación. Entonces, igual que en un parcial, si en un parcial le piden una ecuación, usted tiene que responder la que le solicitan. Obviamente que si ustedes y yo aconsejo que partan de una ecuación conocida, que generalmente es la vectorial, y vayan deduciendo, como vamos a ir viendo, hasta llegar a la que le piden. Supongamos que en el parcial le pidiesen esta, la última, que es el sistema de ecuaciones paramétricas escalar, ahí se termina la resolución del ejercicio. Todos los ejercicios tienen que estar justificados, resueltos, sí, todos. Entonces, ahí quedaría el ejercicio termina. Esa sería la primera parte, ese sería el ítem 1. ¿Puede haber 2 o 3 ítems en un mismo ejercicio? Sí. Entonces, después viene y le preguntan, quiero saber si el punto R y el punto S pertenecen a la recta R. Bueno, es muy fácil. Si yo quiero saber si un punto está perteneciendo a la recta R, reemplazo este punto genérico, estas dos coordenadas genéricas, por el punto, la coordenada del punto. No, todavía no hay fecha parcial. Después yo les voy a avisar. Vayan estudiando, porque yo les digo hoy y la fecha parcial dentro de 10 días y usted dice, bueno, empiezo a estudiar la materia ahora. No. Ustedes vayan estudiando todos los días la materia. ¿Cómo sé si el punto está en la recta? Y es muy fácil. Reemplazo las coordenadas de este punto, en la recta. ¿Y dónde lo reemplazo? Y aquí, donde está el punto genérico. Ahora el punto genérico dejó de ser genérico para convertirse en el punto R. ¿Y por qué el punto R? Y porque es lo que le pregunta. Quiere saber si este punto de coordenada menos 4, 1 pertenece a la recta. Entonces reemplazamos aquí, que es la más fácil, ¿cierto? Igualamos y despejamos T. El tema de despeje lo tienen que saber ustedes. De cada ecuación despejamos T y nos encontramos con lo que se llama sistema incompatible. Si bien es cierto que el sistema todavía no lo hemos visto, igual que determinante, que lo vamos a ver más adelante, vamos en el orden que dice el cronograma, el programa, yo ya le voy adelantando. Sistema incompatible quiere decir que no tiene solución. Cuando veamos ese tema ya vamos a adentrar, igual que en determinante, mucho más profundo. Ahora, cuando ustedes vean que los parámetros no tienen igual valor, se dice que el sistema de ecuaciones paramétricas escalar es incompatible. ¿Qué quiere decir incompatible? Que no tiene solución. ¿Por qué? Porque para que este punto perteneciera a la recta, los valores del parámetro tienen que ser iguales, el mismo. Acá dice menos 2 tercios, 2 quintos. Hasta hubiese sido igual. Usted dice, bueno, si acá hubiese sido 2 tercios, tampoco. Porque si acá en lugar de 2 quintos hubiese sido 2 tercios, y acá dice menos 2 tercios, son distintos. ¿Por qué? Porque uno es más y otro es menos. Entonces, como los parámetros tienen que ser único valor, o es menos 2 tercios, o es 2 quintos, no resulta así, se dice que este punto está fuera de la recta, no pertenece a la recta, entonces se tacha. Pertenencia es esta letra E, usted lo habrá visto en el cursillo, forma conjuntiva. Esta letra E quiere decir pertenencia, y cuando tacha la letra E quiere decir que no pertenece. Entonces vamos al otro punto, al menos 8,13. En un examen todos estos valores cambian. Puede haber números fraccionarios, eso es lo de menos. Lo que usted tiene que saber es el procedimiento. Así hacemos en clase presencial. Ponemos un ejercicio y el profe de usted en el parcial no toma el mismo ejercicio. No es el mismo ejercicio, pero saben el concepto.
Entonces vengo aquí, pongo menos 8 y 13. Entonces, despejo de ambas ecuaciones, siempre la reemplazo acá en el sistema de ecuaciones paramétricas escalar. Fíjense, cuando yo despejo t acá me da menos 2 en la primera ecuación, y ahora cuando despejo t en la segunda ecuación también me da menos 2. Esto está bien, porque el escalar es único y vale menos 2. Entonces, este se dice que el sistema es compatible. Acá no lo colocaron, pero yo le agrego lo que sería. Se llama, en vez de decir incompatible, saquen la preposición in y queda sistema compatible. ¿Qué quiere decir compatible? El parámetro t existe. ¿Y qué quiere decir que el parámetro es único? Que el punto S pertenece a la recta R. Antes no, ahora sí. Entonces tengan en cuenta esa forma. Es muy sencillo saber si un punto pertenece o no a la recta. Esto es lo que hay que hacer en un examen, sí. Yo le llevo a preguntar este punto. Usted me dice, no, no es sistema incompatible o sistema compatible, sin justificar. Esto que ven acá es la justificación, ¿eh? Esto es justificar. En un parcial, cuando uno dice justificar, esto sería el operatorio. Esto justifica lo que dice el recuadrito rojo acá, que pertenece o no pertenece. Estamos en recta en R2 todavía. Vamos a ver si hacemos recta en R3 también. Bueno, entonces seguimos caminando. Ahora viene otro conceptito y comienza la cosa a complicarse un poquito más. Ahora nos vamos a independizar del parámetro. Por favor, yo le voy a pedir que tomen lápiz y papel porque van a tener que operar. Así hago yo en clase presencial. Yo le dejo la inquietud y ustedes tienen que operar, si no, no van a entender nada. Tengo el sistema de ecuaciones paramétricas, sí, tanto en R2 como en R3. Bien, ahora quiero independizarme del parámetro lambda, de este escalar. No quiero que aparezca más este escalar, este parámetro. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos en ambas ecuaciones el parámetro. Por supuesto que B1 y B2 tienen que ser distintos de cero. Ya vamos a ver qué pasa cuando alguna componente es cero, en la clase que viene. Entonces ahora vamos a ver que las componentes del vector son distintas de cero. Vamos a despejar lambda. Y fíjense, esto ya es matemática básica, queda una expresión de este tipo. X menos P sub 1 dividido la primer componente igual a I menos P sub 2 y sobre P sub 2. Son iguales porque es el mismo parámetro. El parámetro que despejé en la primera ecuación es el mismo que despejé en la segunda ecuación. Por lo tanto, aparece igual. Y acá tenemos otro nombre. Acá aparece otro nombre de la misma recta, otra nomenclatura, por así decir, de la ecuación, que se llama ecuación cartesiana simétrica. Entonces ya tenemos tres ecuaciones, la vectorial, o paramétrica vectorial, la ecuación o el sistema de ecuaciones paramétrica escalar y la ecuación cartesiana simétrica, ¿no? O ecuación cartesiana en forma simétrica. Fíjense que en esta expresión no aparece más el parámetro lambda, no aparece más. Entonces, en R3 hacemos lo mismo. Despejamos en cada ecuación el parámetro lambda y va a quedar una doble igualdad acá. Y sí, porque aparece una tercera ecuación que acá en R2 no hay. Acá hay una simple igualdad, una sola igualdad, y acá va a haber dos igualdades. Entonces, ¿por qué? Porque tengo la primera, la segunda ecuación y me falta la tercera. ¿Por qué? Porque estoy en R3. Entonces tengo las tres, acá una igualdad y acá tengo doble igualdad. ¿Cómo se llama esta ecuación? Ecuación cartesiana o ecuación en forma simétrica de la recta. Entonces, la ecuación cartesiana simétrica de la recta. No está más en su conformación el parámetro lambda. No se escribe más porque se ha despejado y me olvido de ese parámetro. Ya no me independizo del parámetro y trabajo todo con coordenadas. ¿Ven? Las coordenadas del punto, de las componentes del vector, que son las proyecciones del vector sobre los ejes, la coordenada del punto genérico. Ya no está más lambda en su conformación. Esto es muy importante, y sí, ya van a ver por qué. Ahora se nos empieza a complicar y por eso les pido que tomen lápiz y papel para que lo hagan.
Yo quiero otra forma de la recta, otra forma a partir de esta ecuación cartesiana simétrica, quiero llegar a otra ecuación muy importante, que va a ser la ecuación fundamental de esta recta. ¿Cómo se hace? Bueno, aquellos que tienen interés van a hacer algo que le han enseñado en el cursillo de ingreso, que es cuando yo tengo esta doble igualdad, ¿cómo se operaba? El producto de los extremos igual al producto de los medios. Entonces, ustedes ahí tomen un lápiz y un papel, porque cuando escriban esta ecuación no la van a entender, porque yo voy hablando en forma verbal, y ustedes tienen que hacerlo. Esto es numérico, el día del parcial, sí, el parcial acaba de haber números. Todos van a ver números, salvo x, y, que obviamente son las coordenadas del punto género. Entonces, ¿cómo se procede para llegar ahí? Escriban o anoten, porque si no, no lo van a entender. Ustedes saben que cuando yo tengo expresiones fraccionarias, expresiones racionales, para resolver esto, hacemos lo que nos enseñan en matemática. Vamos a eliminar el denominador B2, entonces multiplicamos ambos miembros por B sub 2, multiplicamos ambos miembros por B sub 2, entonces B sub 2 con B sub 2 se cancelan. Acuérdense que cuando está B sub 2 en este miembro hay que colocar un paréntesis. Lo mismo con B sub 1, multiplico en ambos miembros B sub 1, B sub 1 con B sub 1 se cancelan, y acá esta expresión I menos B sub 2 tiene que estar encerrada entre paréntesis, y multiplicada por B sub 1. Cuando ustedes apliquen la propiedad distributiva, ya que acá hay un paréntesis multiplicado por un número, acá le va a quedar B sub 2 por X, menos B sub 2 por P sub 1, y de este lado le va a quedar B sub 1 por I, menos B sub 1 por P sub 2. Entonces van a agrupar en un primer miembro. Eso vayan haciendo ahora porque eso es parte también del parcial, ¿no? Van a ser B sub 2 por X menos B sub 1 por Y. A B sub 2 lo vamos a llamar A. A B sub 2 lo vamos a llamar A, por conveniencia nuestra. En el parcial no se van a tener que acordar esto de memoria, ¿no? Pero ahora que estamos en la práctica, vemos. ¿Quién va a ser B sub 2? Esta letra A va a representar. Acá queda menos B sub 1 por I cuando pasamos toda esta distributividad al primer miembro, queda menos B sub 1 por I. ¿Pero quién es menos B sub 1? Lo vamos a llamar, a menos B sub 1 lo vamos a llamar B. Y acá menos B sub 2 por P sub 1. Y más P sub 2 por B sub 1, todo eso lo vamos a llamar menos C. Para que no nos quede negativo, pasamos C al segundo miembro, para que siempre trabajamos con términos positivos. Obviamente que cuando trabajemos con números no hay problema que C sea positivo o negativo, pero a la hora de una expresión matemática siempre los números son, o los coeficientes son positivos. Entonces, de esa manera he logrado lo que se llama la ecuación cartesiana general o ecuación madre de la recta. Esta sería la fundamental. Fíjense que está formada por dos coeficientes, son los coeficientes que preceden a las indeterminadas estas. Recuerden que X e Y son las coordenadas de un mismo punto. Y el punto C, vamos a ver después, que representa cómo va a ir cambiando de posición de la recta. Es decir, que a medida que cambie de posición la recta, el término independiente C va a ir variando. Eso lo vamos a ver en un ejercicio para que le quede claro. ¿Qué pasa en R3? Bueno, en R3 ustedes saben que acá había doble igualdad. Bueno, entonces acá igualo la primera ecuación, estas dos, o bien estas dos. O bien estas dos, igualamos estas dos. Siempre de a par. Es decir, estas dos, una ecuación. Podemos igualar esta primera con la tercera. O bien, la segunda con la tercera. Siempre son dos expresiones nada más que se igualan. Bueno, acá que han igualado. Acá han igualado la primera con la segunda. Ahí está. Acá han igualado
la segunda con la tercera. Acá hacen el mismo procedimiento que le dicté aquí. Hacen exactamente el mismo procedimiento que les dicté aquí, aquí lo hacen. Y acá también. Y ustedes le van a ir colocando la letra A al número, a la letra que está precediendo a la variable X, B a la que precede a la variable y C a la que precede a la variable C. Cuando no hay Z, como en este caso, como no hay Z en esta primera igualdad, este término se hace 0. Este término es 0. El eje Z siempre existe. Pero ¿por qué no está el término C? Porque acá no está Z. ¿Y por qué no está Z? Porque el coeficiente es 0. Y el término independiente. Se llama independiente este término, al igual que C. Se llama independiente este término, al igual que C, porque no, en el producto no aparecen las variables X y Y. Pues estos son los coeficientes de la variable. ¿Por qué hay 3 acá? Porque está el eje X y Z. Pero fíjense que en esta igualdad Z no está. Sí, pero no es que Z no esté, es que el coeficiente de Z es 0. Fíjense en la segunda ecuación, que esta que está acá abajo. Tiene la misma conformación de esta, ¿sí? Pero han cambiado los números, por eso no se puede llamar A igual que esta. O sea que se pone A', B', C'. En esta segunda ecuación no está X. Acá fíjense, y Z no está X. Entonces este coeficiente no está. A' vale 0. Como podemos ver, acá hemos escrito una ecuación completa, genérica, de lo que es un plano, que ya le voy a dar el concepto para que vean cómo se genera esta ecuación y que se llama un plano. Esta es la ecuación general de un plano. Y acá hay que aclarar algo. Una recta en el espacio, es decir, en R3, que levanten la cabeza ahí en la habitación que está, siempre se genera por la intersección de dos planos, no por 50 planos, no. Los dos planos mínimos que generan una recta son precisamente dos, no hay más. Los básicos son dos planos. Que después pase un haz de plano o un haz de recta por un punto es una cosa, pero cuando yo quiero definir una recta en el espacio, siempre necesito de dos ecuaciones. Cada ecuación se llama ecuación de un plano. Ya voy a volver a eso porque es importante saber. Entonces ya tenemos la ecuación paramétrica vectorial, el sistema de ecuaciones paramétricas escalar, tenemos la ecuación cartesiana simétrica y la general, fundamental. Entonces, moraleja, ustedes están viendo cómo yo puedo pedir tranquilamente, yo le doy en el examen 2 puntos, y le pida esta ecuación. Dice, profe, yo sé la plantear hasta la vectorial. Bueno, fíjense cómo es el procedimiento de cálculo para ir llevando el hilo conductor de la vectorial, es la primera que digo yo que planteen, y van pasando por las distintas ecuaciones hasta llegar a la que se le pide. Ustedes marcaron. Dice, profe, pero yo tengo que hacer todos los pasos. Sí, hasta aquí. Porque si no es imposible escribir esta ecuación sin hacer los pasos previos. Y acá aparece una nueva ecuación, que es muy importante, que es cuando el término independiente C es distinto de 0, vamos a hacer, un artilugio, eso es algo, lo que dicen los matemáticos, es una operatoria que se hace para lograr una nueva ecuación. Vamos a ver. Esta no, ni le explico porque esta la reconocen ustedes. Esta es la que siempre me presentan y el alumno se quedó en esta. Se quedó en el secundario. Profe, esta ya la sé, claro que sí. Igual a mx más n o a x más b. Por eso ni le explico. Esta es la ecuación explícita que ustedes conocen de antaño, ¿no? Variable dependiente, variable independiente, y de ahí nos salen dependiente y ordinal origen. Entonces, lo que le estamos mostrando esta tarde y lo que yo no tomo, esta no la tomo nunca. ¿Por qué? Porque la saben siempre, la reconocen. Las que yo le voy a tomar son las que no conocen nunca, por ejemplo, estas últimas, que es la segmentaria. ¿Cómo se hace para sacar la segmentaria? Bueno, nuevamente papel y lápiz. Como hemos supuesto que C es distinto de 0 y al igual que A y B,
voy a dividir en ambos miembros por C. Es decir, voy a dividir en este miembro por C, voy a colocar B por I sobre C, A por X sobre C. ¿Para qué? Bueno, porque ese es el artilugio matemático que yo le voy a explicar ahora. Entonces ya han hecho eso con el lápiz y papel, han dividido C sobre C, B por I sobre C, A por X sobre C. Entonces, ahora vamos a operar. C sobre C es 1, que es lo que tenemos acá. C sobre C es 1. Y acá tenemos un problemita que ya nos aparecen dos letras más, que puede ser cualquier representación. Dicen, ¿cómo obtengo estas dos letras? Bueno, atiendan bien acá. Como acá tiene B, y acá en el denominador es C, B por I sobre C, yo acá el coeficiente de I, fíjense que tiene que quedar positivo y 1. Ustedes se fijan acá, yo tengo que transformar este término a esta forma. Entonces el coeficiente B ya no puede estar más ahí. Entonces, ¿qué hago con el B? Bueno, matemáticamente saben que yo puedo dividir el numerador por B y el denominador por B. Los que tienen lápiz y papel hagan eso, en otro paso, por supuesto. Dividen el numerador por B y el denominador que está C también lo dividen por B. Entonces, B sobre B es 1. Y la relación C sobre B, la relación o el cociente C sobre B, lo llaman B. O cualquier letra, sí, no interesa. Entonces este número que ven acá surge de haber dividido C, que ya lo tienen dividido de antes, por B. Entonces C sobre B, esa magnitud, esa relación es B. Acá ya salió 1 porque era C sobre C. Previamente tienen que dividir todo por C, seguro. Acá vamos al primer término. Acá está dividido por C. Acá está dividido por C. Como la forma de la ecuación cartesiana segmentaria tiene que tener que el coeficiente de X sea positivo y 1, acá se tiene que convertir el A en 1. Entonces, matemáticamente, divido el numerador por A, y para que no se altere la expresión, AC lo divido por A. A sobre A es 1, y C sobre A, esto es matemática del cursillo de ingreso, C sobre A que le queda acá es la letra A. Entonces yo ya tengo transformada la ecuación general de la recta, que es una sola ecuación, siempre en R2 es una sola ecuación, no son dos son en R3. En el plano hay una sola ecuación. Quedó X sobre A más Y sobre B igual a 1. Entonces ahora vamos a ver por qué eso de segmentar y cómo se grafica. Entonces, para ver la gráfica es muy sencillo. Si yo anulo Y, doy el valor I igual a 0, es decir, que la ordenada la anulo, estoy ubicado sobre el eje X. Cuando yo anulo la ordenada, ya estoy ubicado en puntos sobre el eje de abscisa. ¿Y cuánto vale X? Y bueno, 0 sobre cualquier número es 0. Por lo tanto, X vale A. Entonces vengo, a partir del origen, tomo el valor A. Ese valor que tenemos acá en el denominador, que era la relación C sobre A. C sobre A es este número. A es la relación C dividido A. Acá está. Vamos al otro punto, porque habíamos dicho que necesito 2 puntos para definir una recta. Con un solo punto no me sirve, no me basta. Necesito otro puntito más. Entonces, anulo X, o sea, anulo la abscisa. Cuando la abscisa es 0, ya estoy ubicado en los infinitos puntos del eje de ordenada, que es. ¿Y cuánto vale Y? Bueno, cuando X toma el valor 0, 0 sobre cualquier número es 0. Entonces este término desaparece, hace 0. ¿Cuánto vale Y? Y vale B. ¿Por qué? Porque despeja Y, queda B por 1, que es B. ¿Pero quién era B? Era la relación C dividido B. Era la relación C dividido B. Ese número está acá. Este número corta el eje de ordenada
este número A corta el eje de abscisa, lo une a los dos puntos y ahí está la recta determinada. ¿Tiene el micrófono abierto, por favor? Entonces, la ordenada al origen, ¿cuál es? Es el corte de la recta con el eje Y. La recta con el corte del eje Y es la ordenada al origen. Y la pendiente, como ustedes saben del cursillo y del secundario, M sobre 1, ¿se acuerdan? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, que si yo me muevo una unidad, en este caso, bajo M. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta es esta. Es una pendiente negativa. ¿Podría haber sido hacia arriba? Sí, pero hubiera cortado al eje de la abscisa por valores negativos. Entonces, si hubiera cortado a la recta por valores negativos, hubiéramos corrido 1 en X y subo M en Y positivo. Está con el micrófono abierto, por favor, alumno. Sí, hay un alumno. Santiago, por favor, Oropaja, corte el micrófono. Sí, si no quiere estar en clase, no es obligación, ¿eh? Eso es así, ¿eh? Dejen a los alumnos que quieren estar en clase estudiar el resto. Entonces, acá tengo la abscisa al origen y la ordenada al origen. Y ahí tengo el corte. ¿Y por qué se llama segmentaria? Fíjense que queda determinado la recta por un segmento de recta, AB. Yo de esta ecuación, yo le puedo pedir, guarda con esto, yo de esta ecuación le puedo pedir la vectorial. De esta ecuación yo le puedo decir, dada la ecuación segmentaria, obténgame la vectorial de la recta. Eso por favor, practíquenlo haciendo muchos ejercicios de esto, varios, yendo y viniendo de una ecuación a la otra. ¿Por qué puedo pasar de la ecuación cartesiana a la vectorial? ¿Por qué? Porque yo acá tomo un punto, P, hacemos de cuenta que A es P, o bien B es P, no interesa. Supongamos que A yo lo llamo P y a B lo llamo Q. Entonces genero un vector de dirección que va de P a Q. Si lo hacen al revés, este hace las veces de P y este hace las veces de Q, genera un vector de dirección y obtienen la ecuación vectorial de la recta. Haciendo la diferencia, obteniendo lo mismo que plantea una ecuación vectorial como está escrita acá. El punto y el vector de dirección. Es muy sencillo. Yo le doy esto y ustedes ven una característica que los denominadores de abscisa y los denominadores de ordenada son los cortes con el eje correspondiente. Si yo me fijo en A es el corte de la recta esta con el eje de abscisa. Y B, ¿quién es? El corte con el eje de ordenada. Entonces, eso es muy importante que lo vean. Acá tenemos un ejercicio donde piden todas las ecuaciones. Yo en el parcial voy a pedir una en particular, pero van a ver que para pasar de una a otra hay que hacer todas. Y sí, yo le pido la ecuación segmentaria de una recta y le doy estos dos puntos, usted lamentablemente, digo yo, para ustedes tienen que hacer todo esto, porque si un alumno de acá me escribe esta última, que es la que vamos a ver, está mal, me han copiado. Entonces, cada alumno tiene que hacer esta justificación, por más que usted diga, profe, yo llegué a la ecuación que me solicitó. ¿Pero cómo? Entonces, vamos de vuelta. Tengo los dos puntos, P y Q, todas las ecuaciones de la recta. Partimos de la vectorial, tenemos el punto, el vector de dirección. Acá ya tomo el mismo ejemplo, pero en el parcial puede haber cualquier otro. Esto es para que vean cuál es la ecuación paramétrica vectorial. Acá está, el punto y el vector de dirección. La primera ecuación que tenemos. De ahí pasamos, en base a la igualdad de vectores, al sistema de ecuaciones paramétricas escalar. Yo igualo los dos vectores aquí, primer miembro hay vector y en el segundo también. Y como son vectores, igualo las componentes homólogas y surge un nuevo sistema, que es el sistema de ecuaciones paramétricas escalares de la red. Este era vectorial, este es escalar. Guarda con los nombres. Ahora estoy haciendo el mismo camino que expliqué en la teoría. Esto yo tendría que haber entrado a clase haciendo esto directamente, ¿no?
Pero bueno, hicimos un reconto de lo que han hecho con el ingeniero. Tengo una ecuación y otra. ¿Qué hay que hacer? Despejar el parámetro para independizarme. Ahí está escrito. Todo es numérico. El menos 2 pasa sumando, el 3 pasa dividiendo. Como usted dice, en realidad hay que sumar el opuesto de 2, multiplicar por el 3 en ambos miembros para que aparezca esta expresión. Después, x sub 2 menos 3 dividido menos 5. ¿Qué ecuación me quedó acá? La ecuación cartesiana simétrica. ¿Hay que poner los nombres en el examen? Sí. Hay que poner los nombres. Ecuación cartesiana simétrica. Y ahí lo tenemos. Y fíjense en qué es lo que yo estaba diciendo recién, que acá la letra A, B y C, yo no me voy a estar acordando quién es A, B y C, sino que la vamos a operar. Entonces nuevamente tomen el lápiz, hacen menos 5 factor de x1 más 2 y 3 factor de x sub 2 menos 3. Aplican propiedad distributiva, matemática básica, apliquen propiedad distributiva y van a llegar a este cuadro. En el examen nadie se va a acordar quién es A, quién es B y quién es C. En el teórico sí. A tiene que decir que representa tal componente del vector. Yo acá en la parte práctica, como son todos números, ustedes ya saben que A es este coeficiente que precede x1, B que precede x2 y C el término que en este caso dio 1, en este ejemplo. Entonces ahí tenemos la cuarta ecuación, que es la ecuación cartesiana general o ecuación cartesiana implícita de la red. ¿Cómo saco la explícita? Bueno, eso lo han hecho muchas veces en el secundario, una en función de la otra. Puedo despejar x2 en función de x1 o bien despejar x1 en función de x2. De tal manera, acá han despejado x2 en función de x1 y acá queda determinado quién era el m en la teoría y quién era el n, quién era la ordenada al origen y quién era la pendiente. En este caso la pendiente es menos 5 tercios y la ordenada al origen es menos 1 tercio. Y la última de todas es, volviendo a la ecuación general, para obtener la segmentaria siempre hay que volver a la general. Y bueno, acá nos encontramos con la sorpresa que ya el término independiente C vale 1, no importa. Divido por 1, 1 sobre 1, fíjense que este 1 se sigue dividiendo. Por más que C es 1, lo mismo dividen por 1, ahí está el 1. Recién le habíamos llamado C a este valor. Acá dividimos por 1, 1 sobre 1 es 1, ahí está el 1, ahí está el 1. Como el coeficiente de x1 tiene que quedar positivo y 1, de acuerdo a lo que habíamos visto recién en esta ecuación, el coeficiente de x siempre tiene que ser positivo y 1, vienen y colocan el 5 debajo de menos 1. ¿Por qué? Porque dividen el numerador por menos 5 y el denominador por menos 5, entonces queda menos 1 quinto. Acá, al numerador dividen por menos 3, menos 3 sobre menos 3 queda 1, y a C, que vendría a ser C vale 1, lo dividen por menos 3, entonces queda menos 1 quinto, menos 1 tercio. Entonces de esa forma ya tenemos la ecuación cartesiana ordinaria de la red. Los cortes con el eje X es muy fácil. Si yo anulo X2, o sea Y, X2 o Y es exactamente lo mismo. X2 representa la ordenada Y. Si yo la ordenada Y la anulo, me queda que X1 vale menos 1 quinto. Sería a la izquierda del origen, ahí está. ¿Y qué pasa si anulo la abscisa, que en este caso hemos llamado X1, que representa el eje X, vale 0? Entonces X2 vale menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Hacia abajo, ¿por qué? Porque el sentido positivo de las ordenadas es hacia arriba. Entonces unimos los dos puntos y ahí está la recta gráfica. ¿Esto se puede pedir? Sí, porque es una simple recta en el plano. Ahí están todas las ecuaciones de la recta corresponden. Ahora nos metamos en R3, nos metemos con un ejercicio en R3, los dos puntos ahora tienen 3 coordenadas porque estamos en un espacio tridimensional, X y Z, y dice que escriba todas las ecuaciones de la recta, pero ahora en R3. Vamos a ver entonces, partimos de siempre, de la ecuación vectorial que siempre está presente, la vectorial está presente en R2, en R3 y en R a la n, o sea, en n componentes.
el punto, el vector de dirección, que acá tengo que hacer la resta, extremo libre en el origen. Paso al sistema de ecuaciones paramétricas escalar. Ustedes van a ver que, como dije recién, es exactamente lo mismo. La diferencia es que se agrega una tercera coordenada, pero el concepto es el mismo. Se igualan componentes homólogas. Ahí tengo otra ecuación que se llama sistema ecuación cartesiana simétrica. Fíjense, acá tenemos un tema interesante. Cuando yo quiero despejar T, me encuentro que acá sería en la segunda ecuación 1 más 0T. Si yo despejase T, me quedaría x sub 2 menos 1 dividido 0. Y la división por 0 no existe. Entonces no puedo escribir la ecuación cartesiana simétrica. ¿Por qué? Porque en la segunda ecuación, el valor, el coeficiente que precede a t es 0. Entonces, recién, cuando vimos, en este caso, sí se podía despejar t. ¿Por qué? Y porque el coeficiente que precedía a t era distinto de 0. Pero acá, en este ejercicio, el coeficiente que precede a t es 0. Entonces, cuando despejo t, me queda x sub 2 menos 1 sobre 0, no existe. Entonces, no, acá está escrito el no, tengan cuidado con esto en un parcial. Ah, dice, pero usted me dijo que escribiera la ecuación cartesiana simétrica. Ah, bueno, pero usted me tendría que decir si se puede o no. Tengan cuidado con esas trampas, ¿no? Ah, dice, si usted me dice que se puede escribir, yo la hago. No, acá hay un ejemplo típico que si yo no tengo el coeficiente de t no es distinto de 0, al querer despejar t me queda una expresión infinita, entonces no puedo escribir la ecuación cartesiana simétrica. Entonces, ¿qué nos queda? De la primera ecuación, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda una ecuación, x sub 2 igual a 1. Acuérdense que siempre tiene que haber dos ecuaciones. Sí. Entonces, ¿y dónde saco la segunda ecuación? La primera es esta, la x sub 2 igual a 1. ¿Por qué? Y porque no puedo despejar el parámetro. Lógico. Ahí está, la primera ecuación queda como está, esa no se mueve. Recuerden que siempre en R3 tiene que haber dos ecuaciones. Entonces, ¿y dónde saco las dos ecuaciones? Y despejamos t en las otras dos ecuaciones que nos quedan. Acá sí se puede despejar t en la primera porque el coeficiente es distinto de 0 y en la tercera también porque el coeficiente es distinto de 0. Entonces, cuando yo despejo t, me queda y hago exactamente lo mismo que hice acá, ¿cierto? El producto de los extremos igual al producto de los medios, porque me van a quedar una doble igualdad. ¿Por qué no una tercera? Y porque no hemos podido despejar t. ¿Por qué no hemos podido despejar t? Porque el coeficiente es 0. Entonces, cuando ustedes hacen x sub 1 más 2 sobre 3 igual a x sub 3 menos 3 sobre menos 5. Esa igualdad la vinculan, la razonan, como le dije recién. Producto de los extremos igual al producto de los medios. Y van a formar de tal manera la ecuación que le quede lo que depende de x1 a través de un coeficiente y el coeficiente de x3, y todo lo que es término independiente, es decir, que no depende ni de x1 ni de x3, pasa al segundo miembro. Y ahí tenemos las dos ecuaciones cartesianas que siempre definen a una recta en el espacio, porque cada ecuación representa un plano en cuya intersección va a estar la recta que andamos buscando. Entonces, bueno, acá tenemos otro caso. Escriba la ecuación de la recta coincidente con el eje X. Estos son ejercicios interesantes, cortitos, pero para que vean cómo puedo generar la ecuación de la recta que coincide con el eje de abscisa. Este sería el eje X. Tenemos dos puntos cualesquiera. Bueno, fíjense que los dos puntos que ustedes tomarían sería el origen. Obviamente, el origen siempre está. ¿Por qué? Porque en un sistema de eje cartesiano, el eje X y Z se cortan en un punto común, que es el origen. Ahí está la terna. Y el otro punto, que lo hemos visto en clase, es el versor. El versor positivo. Podría haber tomado el versor negativo, pero yo con dos puntos yo ya generé la recta.
Entonces, fíjense qué importante, ahí hago parecer el versor, que en algún momento lo hablamos, el versor que nosotros lo llamamos I, versor I, representado con la letra I, y estaba coronado con una flecha esa letra I. Entonces, ahí está, 1, 0, 0. Entonces voy a la ecuación paramétrica vectorial de la recta, fíjense en que el punto no se escribe. ¿Por qué? Porque el punto por donde pasa la recta es la terna nula. Nunca se escribe la terna nula. Quiere decir que cuando usted no escribe la terna, el punto acá quiere decir que la terna es nula. Por eso, a diferencia de la otra ecuación vectorial, por ejemplo esta, ¿ves? Ahí está el punto, pero el punto no es nulo. Tiene una componente nula, pero no las tres nulas, una. Pero acá voy a tener las tres componentes nulas siempre porque es el origen, entonces no escribo. Acá sería más el escalar por el vector directo. Esto es muy importante. No, dice, bueno, si ¿cómo voy a encontrar la ecuación de la recta si me dicen sobre el eje X? ¿Qué puntos tomo? Bueno, usted siempre tiene que basarse en puntos conocidos. Acá tengo el del origen y el extremo del versor, o módulo, el versor es el módulo unitario. Este es el... ¿Puedo tomar un múltiplo de él? También. 200 menos 50, 00, está perfecto. Pero yo tomaría siempre el versor, que es lo que está escrito acá. Esta es la ecuación vectorial de la recta en L3. ¿Cuáles son las ecuaciones paramétricas escalares? Bueno, X igual a K, Y igual a 0, porque 0 por K es 0, y Z igual a 0. ¿Por qué? Porque 0 por K es 0. ¿Y cuáles son las ecuaciones cartesianas? Y bueno, las ecuaciones cartesianas son estas dos. Estas dos ecuaciones que me indican, me establecen los dos planos. Estos son dos planos. Ya vamos a analizarlo con más detenimiento cuando llegamos a plano. ¿Qué pasa acá? Me están faltando coeficientes del plano, sí. Pero yo ahora voy a decir que estas son las dos ecuaciones del plano. ¿Y por qué no X igual a K? No, porque K va a ir variando y me va a ir dando los puntos de X. Resultante, X es la intersección de dos planos. Si X es la intersección de dos planos, yo tengo que buscar cuáles son los dos planos que generan a X. Entonces, los dos planos que hacen que la intersección de X son estos dos. No Y con X ni Z con X. Son estos dos planos que al intersectarse va a dar lugar al eje X. Eso lo vamos a ver más adelante. Para que queden con la idea de qué es lo que estoy planteando acá, y hasta acá voy a llegar con la, digamos, pseudo teoría esta, usted va a decir, profesor, pero yo no entiendo nada de esto del plano que tengo acá, esto que está acá, esto que está acá. Entonces, para que ustedes se vayan con la idea, después retomaremos plano, me voy a quedar con esto. ¿Qué es un plano? Este objeto geométrico, que acá tiene que ser ilimitado, nosotros lo limitamos porque para los fines del estudio, pero un plano es ilimitado, puede estar definido como le enseñaron en el secundario por una recta y un punto que no pertenece a la misma, por tres puntos no alineados, por dos vectores que pertenecen a una recta que se intersectan en un punto, que habíamos llamado que eran vectores linealmente independientes, cuando un vector no era múltiplo escalar del otro, y que eran linealmente dependientes cuando un vector era múltiplo escalar del otro. Entonces acá son vectores linealmente independientes, están ubicados sobre dos rectas, ya sabemos lo que son las rectas. Estas rectas siempre definen al plano por medio de dos direcciones principales. Siempre son dos direcciones principales las que definen el plano. Si bien son objetos geométricos distintos, supónganse que yo tomo tres puntos, P, Q y R. P, Q y R son tres puntos no alineados, uno R con P, Q con P, generé dos rectas así. Esas dos rectas son fundamentales. ¿Siempre a 90 grados? No, no tienen por qué estar a 90 grados. Siempre que yo tenga dos direcciones generadas por dos vectores linealmente independientes, es decir, que un vector no sea múltiplo escalar del otro, yo ya generé un plano. Ahora me ubico en un punto genérico del plano, que lo uno con P, siempre tiene que, para que haya plano, estas dos rectas se tienen que intersectar en un punto.
Por eso se dice que estas dos rectas son coplanares. Dos rectas son coplanares cuando están en el mismo plano. Entonces estas dos rectas se cortan en este punto, lo unimos con X. Fíjense que acá tenemos la Z dirigida a PX, que representa el vector X menos P. El vector X menos P, por física, yo lo puedo descomponer en dos direcciones. Una paralela a la recta que pasa por P y R, y otra paralela a la recta que pasa por P y Q. Meto el paralelogramo. Y si nosotros nos fijamos, esto es una combinación lineal. ¿Por qué? Porque este vector, que acá le podríamos llamar PL, P en el origen, L acá donde está la flecha, es un múltiplo del PQ. O sea, el segmento dirigido PL es múltiplo del segmento dirigido PQ. Por lo tanto, hay una multiplicidad entre sus vectores de dirección. Acá está escrita la multiplicidad. Acá está escrita la multiplicidad. Entre el segmento dirigido PM, póngale una letra M acá, PM es, segmento dirigido PM es múltiplo del segmento dirigido PR. Por lo tanto, los vectores directores van a ser múltiplos. Acá está escrito. Entonces, la descomposición de un vector genérico X menos P no es ni más ni menos que una combinación lineal. Habíamos dicho que era una combinación lineal. Si yo despejo X, me queda el punto por donde pasa el plano y que resulta de la intersección de estas dos rectas, más la combinación lineal. ¿Quién representa esta combinación lineal? La proyección del vector X menos P en estas dos direcciones. De esta forma tengo la ecuación paramétrica vectorial del plano. Fíjense que con respecto a la recta se genera o necesito para generar el plano una dirección más. Por eso necesito dos vectores de dirección para generar un plano y el mismo debe ser linealmente independiente. Yo de acá puedo pasar a lo que, base a la igualdad de vectores, puedo plantear un sistema de ecuaciones cartesianas, un sistema de ecuaciones paramétricas escalares, basado en igualdad de componentes. Fíjense que lo mismo que la recta, se basa en la misma igualdad de componentes homólogas, pero aparece la tercer componente. Aparece una tercer componente. Y esto se llama sistema de ecuaciones paramétricas escalar, pero del plano. La otra es la ecuación vectorial del plano. Necesito siempre un punto donde se cortan las dos rectas y los vectores de dirección combinados linealmente. Por eso están los escalares lambda y mu. Ahí pasamos al sistema de ecuaciones paramétricas escalar. Venimos por acá. ¿Y cómo generamos la ecuación cartesiana del plano, que es la que queremos obtener? La ecuación cartesiana del plano, la vemos acá, tiene una operatoria de este tipo. De un lado se colocan las incógnitas, que son los parámetros, lambda y mu. Si estos parámetros existen, voy a poder decir que el punto de coordenada XZ está en el plano. Si estos parámetros, lambda y mu, no lo conozco, no están determinados, el punto no va a estar en el plano. Y finalmente me va a quedar, cuando yo resuelva este sistema, después lo vamos a hacer numéricamente, esta ecuación. A esto quería arriba. Si yo resuelvo este sistema de ecuaciones en la incógnita lambda y mu, me queda esta última ecuación, que se llama la ecuación cartesiana general del plano. Esta es la que quería mostrarle, que tiene un hilo conductor, hasta acá paramos para que no se haga más lío, con lo que veníamos hablando. Siempre necesito de 3 coordenadas y un término independiente. En el plano no, necesito 2 coordenadas y un término independiente. Recuerden que el término independiente da desplazamiento. Ya vamos a ver qué representa A, B y C correspondientemente. Entonces, con eso, yo quería llegar hasta ahí, está en el apunte, todo esto, para que cuando ustedes hagan la intersección o quieran hablar de la recta en el plano, en el espacio,
sepan que surge de la intersección de dos planos. Entonces, si ustedes se fijan, los dos planos que yo al principio le nombré son estos, son los que al último tienen esta característica, ¿no? Vuelvan a repetir este concepto del plano. Véanlo, hasta ahí es donde hemos llegado. Bien. Algo que es interesante saber, ¿qué puede pasar con las rectas? Esto se llaman posiciones relativas. Una recta se puede ser paralela en sentido estricto, puede ser coincidente o puede intersectarse. En este caso, hablan de ecuaciones de recta perpendicular a otra recta. Entonces, acá vamos a jugar un poquito con este concepto. ¿Cómo puedo trazar la ecuación perpendicular a una recta? Estas son una posición relativa que se les puede pedir tranquilamente, ¿cierto? Tengo la recta escrita en su ecuación general. Por supuesto que hay que saber el nombre, porque si no, van a ver esto y dicen qué forma tiene, a qué responde. Dice hallar la recta perpendicular a R, o sea, perpendicular a R y que pase por el punto P. Entonces, acá vamos a ver, y eso lo han visto en la teoría, si no yo lo doy por sabido, que los coeficientes de la ecuación general de la recta, son las componentes de un vector perpendicular a la misma. Ya han visto con el ingeniero, porque ya están terminando recta, que cuando yo quiero saber cuando una recta es perpendicular a otra, si a mí me lo dan en la forma general a esa ecuación, como esta, los coeficientes de esta ecuación son las componentes de un vector perpendicular a la recta R. La recta R es esta que está en rojo. Entonces, este coeficiente 2, 3, ¿qué me representa? Las componentes de este vector perpendicular. Ahí está. Y dice que quiero hallar la recta R' y le pueden pedir una ecuación. Por ejemplo, le pidan la ecuación vectorial de la recta. Entonces, la ecuación vectorial de la recta, ¿cómo van a hacer? Y acá van a despejar el punto, van a encontrar ecuaciones explícitas. Van a despejar y en función de que acá está la ordenada al origen y la pendiente. ¿Cierto? Y la recta R' va a tener el punto P, que es el que está pidiendo acá, y el vector directo. Así que acá tenemos dos ecuaciones. La ecuación explícita de la recta, R, y la ecuación vectorial de una recta perpendicular a R que pase por ese punto. Entonces, XY, ¿ve? En lugar de X escribo el par XY, el punto, acá me lo piden al punto, o me lo dan de dato al punto, y coloco como vector de dirección, el vector perpendicular a la recta. ¿Dónde saco este vector de dirección? De los coeficientes de la recta. Este es un ejercicio interesante, no es difícil, pero hay que saber que los coeficientes general de esta recta, R, son estas componentes de un vector perpendicular a R. Si me piden la ecuación explícita de la recta R, entonces tengo igual a menos 2 tercios X. Acá despejo Y en función de esta expresión. Y yo también de acá podría determinar que los vectores de dirección también son 2, 3. Pero yo les aconsejaría acordarse de que los coeficientes de la ecuación general de una recta son perpendiculares a la misma. Ahí está. Y por el punto. Yo de acá puedo pedir, por ejemplo, la ecuación segmentaria. Yo puedo decirle en el parcial, dado la recta R y el punto P, dar la ecuación segmentaria de una recta perpendicular a R. Entonces, esto yo los animo a que de esta ecuación, que es la vectorial, vayan o obtengan lo que le pido. Por ejemplo, la ecuación segmentaria de la recta.
Esto es ejercicio de examen. Yo le doy esta ecuación general de la recta, le doy un punto y le digo, deme la ecuación segmentaria de una recta perpendicular a R. Como ustedes ya saben, estos coeficientes son la ecuación, son las componentes de un vector director de esa recta. Perfecto, lo colocan aquí. Y acá está el punto. Esto en rojo tengo la ecuación vectorial, pero no es la pedida, no es lo solicitado. Entonces de acá pasan hasta la ecuación que se le pide, en este caso la segmentaria. Yo pediría que ustedes esto lo practiquen. ¿Me entienden el concepto? Hola, hola. Sí, profe. Bueno, eso háganlo, ¿eh? Porque esto es de examen. Esto es de examen. Está todo en el apunte, sí. Este concepto es muy importante. Otra cosa, dice, ¿qué pasa si perpendicular a R por el punto Q? Entonces, yo tengo una recta R dada por su ecuación vectorial. ¿Por qué ecuación vectorial? Porque tiene el punto y el vector del directo. Dice, hallar la recta R' que sea perpendicular a R y que pase por el punto Q. El punto Q primero lo vamos a escribir recordando que el coeficiente 2 menos 3 lo puedo escribir como 2x menos 3y igual a c. Recuerden ahí que de esta forma yo estoy buscando el término independiente. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio de punto, cambio de coordenada, cambia el término independiente. Entonces, yo tengo la ecuación de la recta. La recta R tiene un vector de director. El vector director va a ser perpendicular a la recta, esta es la recta E. El vector que tengo acá en rojo, es el 2 menos 3. 2 en X menos 3 en Y. Este vector es perpendicular al vector director de esta recta. Entonces yo puedo escribir 2X menos 3Y. ¿Por qué menos? Porque acá es el coeficiente negativo. Igual a C. ¿Quién es C? Término independiente. ¿Cómo lo calculo? Reemplazo X e Y por las coordenadas del punto. Lo coloco acá. Y ahí me dio el valor de C. ¿Y acá qué logré? Logré la ecuación cartesiana de la recta R' perpendicular a R. Esto está todo en la teoría. Dice, ¿por qué escribo así 2x menos 3y? Bueno, eso está en la teoría. Yo ahora vengo directamente, hago la práctica. ¿Y por qué no pongo el punto? No, punto no. Yo tengo que trabajar con los vectores. Con el vector director de la recta. El vector director de la recta es este. La componente 2 menos 3, no el punto. Tengan cuidado, no vayan a poner el punto. Acá si ponen el punto 1x más 3y, no tiene sentido. Entonces, colocan el vector director de la recta R, que es este. ¿Cómo sé? Y va a ser perpendicular al vector director de la recta R'. Pero fíjense, lo colocan como coeficiente de esta ecuación general, es decir, que las componentes de este vector pasa a ser el coeficiente de ecuación general de la recta. Y de ahí el término independiente hay que calcularlo. ¿Por qué? Porque el punto Q cambia. Esta recta R' dice que pase por Q. Entonces, si yo cambio el Q, va a cambiar el término independiente. Fíjense, reemplacen menos 3 en X y 1 en Y, resuelven y tienen el valor de C. Y ahí está la ecuación cartesiana general de la recta R'. Y acá está la ecuación cartesiana explícita. Bueno, ustedes, yo tomaría esto, deme la ecuación cartesiana, por ejemplo, deme la ecuación vectorial de esta recta, por ejemplo, la ecuación vectorial de esta recta perpendicular a R, es decir, que acá yo le voy a dar de dato la recta R y le voy a pedir acá hallar la ecuación vectorial de la recta R', por ejemplo. Voy a hallar la ecuación segmentaria de la recta R'. Entonces ustedes ya, che, la segmentaria. Fíjense que acá está escrito en forma genérica, no le dice particularmente qué ecuación quiere. Yo en el parcial le voy a decir, deme por ejemplo la ecuación segmentaria de una recta perpendicular
a R. Bueno, de acá ustedes ya están en condiciones de convertirme esto en una ecuación segmentaria. ¿Mm? ¿Está entendido el concepto ahí? Bueno, esto ya vendríamos a plano, esto lo vamos a ver con plano, o esto lo vemos con plano. Bueno, ya prácticamente estamos en la hora de terminar la clase, ¿cierto? Entonces, la clase que viene vamos a hallar esto, ecuación de distancia entre recta y plano, ecuación de distancia entre rectas, esto es lo que vamos a ver, para que ustedes ya con esto cerramos el tema recta. Bueno, no sé si le ha quedado alguna duda. Está todo en el apunte, pero los que han sacado más o menos apunte acá en clase, tienen una idea de lo que estamos o lo que hemos estado hablando. ¿Alguna preguntita? Si no, cerramos la clase de hoy. Vayan haciendo ejercicios, chicos, porque el parcial va a ser en base a esto. No sé si tienen duda. No, profe. ¿Está claro? Practiquen todo esto, cómo pasar de una forma a otra, ¿eh? De una forma a otra, y esto que hemos visto hoy está muy interesante, de cómo puedo pasar de una ecuación determinada por la ecuación general. Este ejercicio estos son ejercicios de examen. De una general a una segmentaria, que representa el coeficiente de la ecuación general. Está en la teoría. Bien estudiado esta parte, por favor. Bien. Sí, exacto, de ida y vuelta, claro, claro. Voy de una a otra y ser capo, porque en el tiempo no lo quieren hacer el día del examen. Esto es un problema ya de ustedes, es decir, esta práctica ya no, por más que estuviéramos en presencial, yo no lo llevo de la mano a decir, están ustedes, es decir, cómo voy de una a otra, ¿no? Yo acá les presento la operatoria y ustedes meten mano. Igual que acá en clase presencial pasa exactamente lo mismo. Yo digo, mire, tenemos esto y hagamos así. Y en el parcial va a ser igual a esto, no, pero ya sabemos el hilo conductor de lo que yo le puedo pedir, ¿cierto? Este ejercicio es interesante igual que este, porque por ahí meten el punto en la ecuación general de la recta, ¿no? Lo que va son los componentes del vector. Y el término independiente va cambiando de acuerdo al punto que me piden. ¿Ven? Acá el punto Q quiero que pertenezca a la recta L'. Acá si se fijan en el gráfico, el punto Q está acá. Entonces yo quiero que pase la recta L' por Q. Entonces, ¿cómo hago para que pase? Y reemplazo X, Y por las coordenadas del punto. Y ahí me da un número. Ese número es el término independiente. Bueno, y de ahí despejan una en función de la otra, para hacer la ecuación explícita. Esta es la ecuación implícita de la red. ¿Se puede pedir la segmentaria acá? Sí, tranquilamente. Porque ustedes tienen que hacer todo el procedimiento que hicimos acá. Y sí, porque ustedes van a tener esta y tienen que llegar a la segmentaria que es esta. Pero para llegar a la segmentaria, acá hay que hacer lo que les dije recién, dividir por C en ambos miembros, o sea, acá habría que dividir por -9 en ambos miembros. Háganlo en estos ejercicios, dividen -9 acá, -9 acá, -9 acá. El 2 lo pasan, dividen por 2 en el numerador, dividen por 2 en el denominador, dividen por -3 en el numerador, dividen por -3 en el denominador. ¿Por qué por -3? Porque el coeficiente, fíjense que siempre tiene que quedar positivo. El positivo es el que separa los dos términos. Acá hay que poner entre paréntesis, sí, yo hubiera colocado entre paréntesis acá cuando hay números negativos. Bueno, le dejo la inquietud para que, ya veo que va quedando nadie, se están yendo toda otra materia. Bueno, buenas Pascuas, nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo martes. Chao, profe. Que tenga Hasta buen No, día. luego. profe. Felices Y la Pascuas. pasen lindo. No sé si tienen Gracias, alguna Pascual. pregunta, si no, nos vamos.